La primera gran operación militar israelí en la Franja de Gaza desde la ocupación tenía un nombre, Lluvias de Verano, y se llevó a cabo del 28 de junio al 1 de noviembre del 2006. Unos días antes de su comienzo, en un ataque palestino contra un puesto del ejército israelí, murieron 2 soldados y fue secuestrado el militar Gilad Shalit. Su liberación fue un pretexto para el comienzo de las hostilidades que cegaron la vida de 400 palestinos, según el Ministerio de Salud del país. La parte israelí perdió 5 soldados y 6 civiles. Shalit fue liberado solo en el 2011 a cambio de 1.027 prisioneros palestinos. La Lluvias de Verano fue reemplazada por la operación Nubes de Otoño del 1 al 7 de noviembre del 2006, que concluyó cuando fue alcanzado un cese al fuego. No obstante, tan solo 2 años después, Israel emprende una nueva campaña militar contra el enclave, denominada Invierno Caliente, para destruir los lanzacohetes y cohetes palestinos. Más de 100 soldados resultaron muertos. La parte israelí perdió a 2 soldados. Después de la operación, los bombardeos a Israel desde el territorio palestino continuaron. La operación a gran escala Plomo Fundido, que tuvo lugar desde el 27 de diciembre del 2008 al 18 de enero de 2009, fue una de las más resonantes y destructivas. Según la ONU, en 3 semanas de combates en la Franja de Gaza, murieron unos 1.400 palestinos, de los cuales más de la mitad eran civiles. Según datos oficiales, del lado israelí, murieron 10 soldados y 3 civiles. Esas confesiones confirman una vez más la mentalidad criminal y terrorista con la que opera el enemigo. Los líderes sionistas e israelíes deberían ser procesados como criminales de guerra, como corresponde. Esto también confirma el fracaso de esta guerra para destruir la resistencia palestina y el intento de los líderes israelíes de forjar una victoria ilusoria para sí mismos, matando a niños, mujeres y ancianos. Eso es lo que testificaron soldados israelíes, asesinatos directos y deliberados. Israel seguirá atacando a Hamás. Lo hicimos en la operación Plomo Fundido y continuaremos haciéndolo. No tengo intención de alcanzar ningún acuerdo con Hamás. Hago acuerdos con personas que aceptan mi existencia. Ellos no reconocen a Israel ni renuncian a la violencia ni al terrorismo. No serán parte de ningún acuerdo y, por lo tanto, el pueblo de Gaza debe expulsar a Hamás de su territorio. Lo prometido es deuda. En noviembre del 2012, Israel lleva a cabo la operación Pilar Defensivo. Más de 160 palestinos murieron. El daño económico total al sector ascendió a más de 1.200 millones de dólares. Desde el territorio de la Franja también fueron lanzados centenares de misiles, cohetes y minas de mortero. Sin embargo, la mayoría fue interceptada por el sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro. De la parte israelí murieron 5 personas. No hay niños entre las víctimas. El ejército israelí no ha herido a ningún niño, solo ha herido a terroristas, que son el objetivo. Jamás se esconde entre los civiles cerca de colegios, y les hacemos un llamado a que no hagan esto. Pedimos a los civiles que se mantengan alejados de los terroristas, y así nadie sufrirá daños. Israel solo quiere defenderse. Todos los estudios prueban que Israel está utilizando armamento prohibido, tanto por cantidad como por la naturaleza del mismo. Han destruido muchos edificios y casas usando bombas de gran potencia que han provocado el desplome, además de las construcciones colindantes. Hay alrededor de 160 heridos en estos ataques, la mayoría de ellos niños, mujeres y ancianos. Así como la mayoría de los fallecidos son niños que presentan quemaduras en un 75 al 90% de sus cuerpos. La más sangrienta para aquel entonces operación Margen Protector, con el uso de aviación, artillería naval y después terrestre, fue lanzada en respuesta al asesinato de 3 jóvenes israelíes en Cisjordania.
La agresión que está ocurriendo en Gaza parece ser muy destructiva esta vez. El gobierno israelí ratificó recientemente una operación terrestre en la franja de Gaza, que según lo que sabemos, podría incluso comenzar en cuestión de horas. Así como en ocasiones anteriores, el objetivo principal declarado por Israel era la destrucción de la infraestructura de Hamás. Estamos en el tercer día de la operación Margen Protector. Si bien la campaña ha transcurrido según lo planeado, aún nos esperan nuevas etapas. Hemos golpeado duramente a Hamás y a los terroristas, y mientras la campaña continúe, los atacaremos aún más fuerte. La operación Guardián de las Murallas comenzó el 10 de mayo del 2021, cuando nuevamente se agravó el conflicto palestino-israelí y duró 10 días. La parte palestina perdió más de 200 personas, entre ellas mujeres y niños. Las autoridades de Israel informaron sobre 12 connacionales muertos. El 7 de octubre de 2023, los militantes palestinos, acusando a los israelíes de repetidas incursiones en uno de los principales santuarios del Islam, la mezquita de Al-Aqsa en el Monte del Templo en Jerusalén, llevaron a cabo un ataque a gran escala con cohetes contra ciudades israelíes y entraron en el país desde la Franja de Gaza. Ese día, cientos de israelíes fueron asesinados y tomados como rehenes. En respuesta, el ejército israelí lanzó la operación Espadas de Hierro. El 8 de octubre, por primera vez desde el conflicto árabe-israelí de 1973, el gobierno israelí declaró la transición del país a un estado de guerra. Las fuerzas de defensa de Israel usarán de inmediato toda su fuerza para destruir las capacidades de Hamás. Los destruiremos y vengaremos con fuerza este día oscuro que han impuesto al Estado de Israel y a sus ciudadanos. El 27 de octubre de 2023, el ejército israelí lanzó una operación terrestre a gran escala en Gaza. A principios de enero de 2024, Israel dijo que había completado el desmantelamiento de las estructuras militares de Hamás en la parte norte de la franja y se había centrado en su desmantelamiento en las zonas central y sur. En mayo de 2024, el ejército israelí tomó el control del territorio que separa Gaza de Egipto, desmanteló parte de la infraestructura militar de Hamás y eliminó a varios líderes de este movimiento. Israel y Hamás acordaron el cese al fuego el 15 de enero del 2025. Pero pronto Tel Aviv solicitó revisar varias condiciones del acuerdo y reanudó las hostilidades en marzo. En el marco de esta guerra, el 16 de mayo, Israel comenzó una operación con el nombre bíblico Carros de Gedeón. Esta operación tiene como fin lograr todos los objetivos de la guerra en Gaza. El retorno de los rehenes, el desmantelamiento del gobierno de Hamás. Es importante enfatizar que estamos preparados para adaptarnos a cualquier desarrollo. Estamos entrando en una nueva fase de la operación Carros de Gedeón. Esta operación forma parte de la guerra Espadas de Hierro. Como parte de la actividad, aumentaremos el control operativo en la Franja de Gaza, incluyendo la división del territorio y el alejamiento de la población para su seguridad, en todas las áreas donde operemos. El 18 de agosto, Hamás aceptó un nuevo plan de alto el fuego propuesto por Egipto y Qatar. Sin embargo, 3 días después, el ejército israelí inició la siguiente fase de la operación militar Carros de Gedeón II, con el objetivo de tomar el control de la ciudad de Gaza. María Pishik, RT.